Me preguntaba Israel si quería el micrófono de mano o este. Prefiero este, porque así os puedo acusar con los dedos, ¿verdad? ¿Eh? No, pues precisamente hoy es todo lo contrario. Hoy lo que quiero hacer es predicarme a mí. Porque no me atrevo a juzgar vuestras vidas. ¿Quién soy yo para juzgaros, verdad? Entonces todo lo que voy a predicar hoy, lo que voy a compartir, aunque deseo que sea para vuestro bien, me lo voy a decir a mí. Si tú quieres tomar nota, pues fenómeno, estupendo. Porque si muy bien decía Israel antes al leer el versículo, que si yo vivo es para Cristo, y si muero es por Él, y que sea que viva o que muera, soy de Él, lo creo. Yo lo creo. ¿Pero lo vivo o no lo vivo? ¿Cuántas veces entre estas cuatro paredes he dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, tú eres mi rey. Hasta Eliezer, se me había olvidado el nombre, gracias. Hasta Eliezer sabe que Dios es rey de reyes y señor de señores. Pero lo vivo. O tengo una dicotomía, como tenemos mucho, de lo sagrado y lo secular. Es decir, mientras estoy aquí, soy del Señor, adoro a Dios, y en cuanto salgo por estas puertas, me cambia el chip, me visto de ser humano y me dedico a otras cosas. Bien es cierto que sé que no soy el único. Y nada más que nada porque el mismo Pablo ya le estaba hablando antiguamente, por ejemplo, a los efesios, y les recomendaba, les animaba, les exhortaba a un modo de vida. Efesios 4, versículo 1, escribiendo Pablo una carta desde la cárcel, porque era muy consciente de quién era. Le decía a los efesios así, Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que viváis con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y no solamente se lo decía también a los efesios, se lo iba recordando allá donde iba, porque es muy fácil tener una disposición, ¿verdad? Y eso es bueno. Tener un deseo, un anhelo de servir a Dios. Y otra cosa distinta es lo que nuestra carne luego nos lleva a hacer. Porque, hermano, estamos ahí, estamos en ese duelo entre el espíritu y la carne, si es que está. Y como muchas veces hemos dicho, ¿quién vence en ese duelo? Pues aquel al que alimentemos, aquel al que le prestemos más atención, aquel al que le demos más juego.
Así que, ¿qué debemos hacer? Aparte de recoger todo esto que se ha caído. ¿Qué debemos hacer? Pues andar, como es digno. Filipenses, capítulo 1, les decía Pablo, a estos hermanos, a partir del versículo 9, les decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fijaros que a los otros les decía que andéis de manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Andar no es otra cosa, lo que le decía Pablo, es que vivieran. El andar lo situaba Pablo en el ámbito de la vida, de nuestro día a día, de nuestra forma de vivir. Porque al fin y al cabo, un hijo de Dios lo que elige no es otra cosa que un modo de vida, que no tiene nada que ver con el modo de vida que tiene el sistema en este mundo. Es todo lo contrario. Si veis muchos de los consejos que nos pueden dar por la tele, casi todos, fijaros bien, van en contra de los deseos de Dios. Casi todos. Y si no, por lo menos directamente, de una forma encubierta, va en total disonancia con los planes de Dios. Por eso dice que vivamos, que nuestro modo de vivir no sea, como se nos dice en Romanos 12, no sea amoldándonos, conformándonos al sistema de este mundo, sino que debemos tomar la forma de ¿quién? La forma de Cristo. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Esa es la forma que tenemos que tomar cada uno. Esa es la forma que tengo que tomar yo. Y no otra. Hay tantas cosas que me distraen. Hay tantas cosas que me ocupan. Hay tantas cosas que incluso yo mismo estoy procurando, poniéndolas en mi vida, que no son las de Dios. ¿Por qué? Tal vez tengo que redundar un poquito más en ser consciente de quién soy. Dice que vivamos de manera digna. Y la dignidad no es otra cosa en este caso que el corresponder a la posición que nos ha sido dada, de quienes somos. Es decir, mis actos tienen que corresponder a lo que yo he recibido, a esa nueva vida que he recibido de parte de Dios, y vivir acorde. ¿Qué es lo que le decía, nos recordaba mucho Luis, qué es lo que le decía el rey Juan Carlos cuando era rey al príncipe cuando era príncipe? Cuando se iba fuera, le decía, lo único que le decía, bueno, le diría más cosas, pero lo que le decía era, acuérdate de quién eres hijo. Y eso nos lo dice Dios cada día. Acuérdate de quién eres hijo. Acuérdate para qué te he creado. Acuérdate de lo que he puesto en ti. Acuérdate de quién eres. Nuestro testimonio. Esa es la dignidad a la que se refiere el texto. ¿Qué estamos trasladando? ¿Qué es lo que estamos enseñando a los que están a nuestro alrededor?
Y dice que seamos dignos de la vocación. ¿Qué es una vocación? No es otra cosa que el propósito de nuestra existencia. Hay quien lo llaman para músico, o para profesor, o para etcétera, 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 etcétera. Y esa profesión la llevan dentro porque han sido creados y han sido capacitados con unos dones para realizar esa labor. La vocación nuestra es la de hijos de Dios. Es la de proclamadores del reino de Dios. Ese es el cometido que tenemos tú y yo. Y a eso hemos sido llamados. ¿O no se nos dice que fuimos sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de luz admirable? ¿Por qué tantas veces estoy yo con un pie en un lado y con otro pie en otro? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy dedicado a vivir en el reino de luz? Dice que nadie es apto para el reino, que teniendo el arado vuelve la cabeza atrás. Ya sabéis lo que le pasó a la mujer de Lot, ¿no? Que por tener su corazón en las cosas de atrás, perdió las cosas que tenía delante. Pero hemos sido llamados de una manera prodigiosa. Y además, siéntete, yo me siento privilegiado de haber sido escogido y llamado. Los llamados afuera, la iglesia. Yo soy un privilegiado de que el Señor me haya dicho, te voy a sacar de aquí, estando muerto en tus delitos y pecados, y te voy a llevar al reino de luz para darte vida. Gracias, Señor. Y perdón, Señor, porque muchas veces no estoy viviendo como debería. Que abunde el amor en mi vida, pero también que abunde la ciencia y el conocimiento. Es decir, tener yo la seguridad, la conciencia de quién soy, para que apruebe lo mejor, para que salga aprobado, a fin de que sea sincero. ¿Sabéis lo que es la sinceridad, no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Esa estatua que cuando se rompía o tenía un eso, se le aplicaba cera. Y ya no era completamente íntegra, sino que tenía un añadido. No, sinceros, viviendo siempre en el mundo, en el reino de Dios. Irreprensibles para el día de Cristo. Yo deseo esto. Yo deseo ser irreprensible. Quiero que cuando yo me presente delante de Cristo, Cristo no me tenga que decir y esto, y aquello, y lo otro. Tendrá cosas que decirme seguramente. Pero quiero ser hallado en su gracia. Quiero ser hallado en su obra salvífica. Y sin tener nada que reprocharme. Quisiera que toda mi obra pudiera estar delante de Él y que no fuera quemado nada. Porque todo lo que yo le presente a Cristo sea algo que ha venido de Él. Y que presentemos frutos de justicia. Que yo presente frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y estos frutos nos recuerdan a Gálatas 5:22. Coger vuestras Biblias, por favor. ¿Está ahí? Perfecto, mejor.
5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Lo decimos todos juntos, por favor? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿No estarías orgulloso, bueno, aunque fuera pecado, de presentarte a Cristo con todos estos frutos? Cuando tu vida refleje todos estos frutos que relata Gálatas. Señor, yo he vivido de una manera que he expresado tu amor, tu gozo, tu paz, tu benignidad, tu bondad, tu mansedumbre, tu templanza. Señor, yo he vivido así. ¿Y eso en qué va a redundar? Pues que los demás van a ver algo distinto a ti. Porque qué cosa más tonta es que tú digas, que yo diga que soy distinto a otros y luego haga exactamente lo que hacen otros y esté en los mismos sitios que estén otros y sea exactamente igual a otros. Eso no es otra cosa sino una falsedad horrible. Porque mi boca dice una cosa y mis actos hacen otra. Somos parte de la obra de Dios. Filipenses 1:21, conocidísimo. Lo decía Pablo, lo mismo que antes nos decía Israel. Para mí, el vivir es Cristo. El morir es ganancia, yo lo sé. Yo sé que cuando parte de esta vida, todo fantástico, todo maravilloso. Pero mientras estoy aquí, el vivir es Cristo. Yo tengo que vivir para Cristo, porque he sido creado para Cristo. Porque mi existencia no tiene sentido si no es en Cristo. Sino que soy yo. No hemos sido llevados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y por qué no estamos ya con Cristo? ¿Me lo queréis decir? ¿Por qué aún estamos en estos cuerpos mortales? ¿Por qué? Porque tenemos el propósito de vivir para Cristo. De tener una vida aquí de 30, 50, 80 y 120 años para Cristo. Para Cristo. Así que no te embarques en otros negocios. Celu, no te embarques en otros negocios. Embárcate en el negocio de Cristo. Porque formo parte de esa obra de Dios. Esa obra que empezó antes de la fundación del mundo. Antes que yo existiera, no, ya existía en el corazón de Dios. Mi cuerpo no, pero mi espíritu sí. Ahí estaba con Él. Y pertenezco a esa obra. Gracias, Señor. Filipenses. ...1:27, dice, vuelve otra vez a decirle lo que antes le dijo a los efesios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Porque yo muchas veces puedo estar predicando algo que realmente todavía no he llegado a tomar conciencia de lo que es. El Evangelio de Cristo es algo tan grande, que solo cabe en la persona de Dios. Dios es el que da forma a ese Evangelio, fijaros. Y no es otra cosa que el mismo deseo de Dios de tener un pueblo que le ame, una iglesia que le adore, una esposa que viva con Él. Y ahí estamos tú y yo. ¿Pero soy consciente realmente de eso?
¿Vivos de acuerdo a eso? Porque aquí le vuelve a decir otra vez, comportaros como es digno del Evangelio de Cristo. Vivid de manera que lo que estáis predicando, esas buenas nuevas, la gente lo vea. ¿Os acordáis cuando fueron en Juan a prender a Jesús? Y Jesús les dijo, bueno, ¿y por qué me queréis prender? ¿Por lo que digo o por lo que hago? Por las dos cosas, si es que las dos era lo mismo. Las dos cosas, tanto lo que decía como lo que hacía, iban en consecuencia. No había una pequeña diferencia. Y somos llamados, ¿a qué? Primero a que nos comportemos de forma digna del Evangelio, que tengamos una conducta conforme a nuestro llamado, hacer lo que decimos y no vivir de otra manera. Ser consecuente. Yo creo que el mundo, entenderme, las personas que están a mi alrededor, la mayoría de ellas, no cree porque me ve a mí de una manera y ve lo que digo de otra. Posiblemente no estoy transmitiendo con mi vida lo que digo algunas veces con las palabras. Yo no sé si se te pasará a ti. Pero somos llamados a tener esta vida, esa conducta conforme a este llamado. Y somos llamados también, un poquito más adelante lo dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Qué necesario es que estemos firmes en el Evangelio, estables en doctrina y en ética. Es decir, no solamente que sepamos, que nos conozcamos la Biblia de pe a pa, sino que también nuestra vida refleje lo que entendemos y lo que comprendemos y lo que sabemos. La doctrina sola dice que mata. La letra mata. Si luego hay una vida acorde a aquello que ya sabemos, aquello que hemos aprendido, mata. Por eso tenemos que estar de acuerdo y estar firmes en las dos cosas. Que nadie nos pueda decir, es que tú lo que predicas no es, porque mi vida lo está atestiguando. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y es que estamos llamados también a combatir, hermanos. Que aunque la batalla final está ganada, lo sabemos, gloria a Dios, gloria a Cristo que lo ha conseguido, hay batallitas que vencer. Muchas batallitas. A diario vamos a tener batallas. Y ahí tenemos que estar combatiendo. No podemos dar la espalda. Tenemos que presentar con mansedumbre, como nos dice luego Pedro, defensa de aquello que está en nuestras vidas, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Presentar defensa. Para proclamar, defender y contender por la fe. Argumentando el Evangelio. No solamente es que es lo que creo. No. Mira lo que dice Dios. Mira lo que ha hecho Dios. Mira lo creado por Dios. Argumentar que Dios está presente, que Dios es vivo. Que no es una ilusión, que no es una religión. Que no es algo que es espiritual nada más, sino que es físico también. Que se puede comprobar, que se puede llevar con razonamiento al entendimiento de Dios. Pero que Él también pone su espíritu en mí para que pueda comprender todas estas cosas. Y tenemos armas suficientes para presentar defensa de lo que creemos. Hay que conocerla, está claro. Y en nada intimidado por los que se oponen, para que
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Estamos llamados a trabajar juntos por el Evangelio. Juntos, ¿eh? Dios no nos quiere a cada uno por un lado. O estamos juntos o el Evangelio no va a triunfar. Y entenderme lo que quiero decir. Hasta que no trabajemos juntos, Dios no va a terminar su obra. ¿Juntos a cualquier precio? No. Yo no voy a estar junto a alguien que, por ejemplo, crea cosas que no tiene que creer. Que si Cristo no es hombre, no fue hombre, o no es Dios, o etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? Hay unas verdades fundamentales, esenciales, que son las que tenemos que llevar a cabo juntos. Y llevar muchas cosas que podemos hacer juntos. Sin meternos en si yo lo hago así o yo lo hago asado. Juntos. Unánimes por la fe del Evangelio. Apreciando lo esencial del Evangelio. Y quinto, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Somos llamados a vivir de una vida digna, a estar firmes en el Evangelio, a proclamar y defender y argumentar el Evangelio, contender por la fe, a trabajar juntos por el Evangelio, unánime. Y además tenemos el privilegio de padecer por Cristo. ¿Lo he dicho bien? ¿Lo he dicho bien? He dicho el privilegio. Porque no es algo malo, ¿verdad? No es algo que sea en nuestra contra, sino que es algo que nos va a beneficiar y bendecir. Llamados a sufrir por el Evangelio, que es un privilegio concedido por Cristo. Él nos da la fe, primero, porque sin fe no íbamos a consentir ningún sacrificio, ningún sufrimiento. Pero luego vamos a sufrir por Él. Posiblemente nosotros no somos los que estamos en países de estos donde están siendo perseguidos nuestros hermanos, encarcelados, enjuiciados, azotados, muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente no lleguemos a eso. Pero sin duda vamos a recibir críticas, humillaciones, en fin, muchísimas cosas en las cuales no nos gustaría vernos metidos. Nuestra carne no les gusta eso, ¿verdad? Pero sin embargo, en Cristo vamos a tener situaciones en las que vamos a ser menospreciados o vamos a ser humillados en alguna manera. Incluso todo eso tenemos que ponerlo a los pies de Cristo para que otros crean. Es un privilegio el que suframos por Él. Bonhoeffer decía que el sufrimiento es la insignia del auténtico cristiano. Es decir, la medalla que se pone el cristiano para decir, mira, soy cristiano. Y como decía antes, tal vez no seamos de los que más vayamos a sufrir, ¿verdad? Pero sí es cierto que si llevamos una vida totalmente ausente de sufrimiento por causa de Cristo, me refiero, tal vez no estemos haciendo las cosas tal y como Él quiere. Tal vez. Tal vez estemos demasiado acomodados. Tal vez no estamos poniendo toda nuestra vida delante del Señor, a su servicio. Tal vez estemos haciendo esa dicotomía de entre lo sagrado y lo secular. Vivir a Cristo tiene un coste. Y además dice la palabra que antes de emprender una batalla o una obra, tenemos que calcular los costes, para que luego no nos pillen de sorpresa. Tenemos que ser conscientes de que seguir a Cristo tiene un coste, pero que además tiene unas normas. No es hacerlo como nosotros queramos,
es como Él dice. Una dirección, una sola dirección. No vale tomar atajos. No vale ir en contra, retrocedo, vuelvo. No, siempre hacia adelante y teniendo enfrente la meta que no es otro que Cristo. Poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el autor de nuestra fe y salvación. Y además, como decía antes, no son opcionales. Ni el coste, ni las normas, ni la dirección. Sí o sí. Ir por todo el mundo, dijo Cristo. Haced discípulos, bautizándolos, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Sabéis que buena parte de la Iglesia está tomando conciencia de que posiblemente estemos acomodados a nuestro entorno, ¿verdad? Y lo que estamos esperando es que entre personas. En lugar de cumplir la comisión de Cristo de ir, salir y hacer discípulos. Queremos tomar conciencia de esto. Queremos poner en marcha, lo que sea, para quitarnos este acomodamiento y salir fuera. Estamos calculando o sopesando un método que a otros hermanos le está viendo bien. Si es ese o otro, da igual. La cuestión es que tenemos que hacerlo. Estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a vivir de una manera digna a la vocación que hemos sido llamados. Únete al carro. Únete. Para que cuando te presentes delante de Cristo, estés llenos de frutos de justicia. Únete, porque tenemos que entre todos, que esta congregación no sea una congregación de domingo, en la cual todos aquí decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, sino que realmente la hagamos. Que si Dios dice, ve, vayamos. Que el Señor dice, haz, hagamos. Que si el Señor dice, oíd, oigamos. Vamos a estar presentes. Hemos sido llamados a proclamar el Evangelio para la salvación de las naciones, fijaros. No solamente de mi familia o de mi entorno, de las naciones. Vamos a empezar por nuestra parte. Vamos a empezar por los cercanos a nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Quien Dios ponga en tu corazón. Pero vamos a empezar. Que hasta llegar hasta el final de las naciones nos queda mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero si no damos el primer paso, el segundo, ¿cuándo va a venir? ¿Verdad? Hay que ponerse en marcha. Y yo ruego al Señor que me dé conciencia de quién soy. Que me haga consciente de para lo que he sido creado, que no es otra cosa que para Él. Y que si yo estoy aquí, que si vivo, es para Él. Que cuando muera estaré con Él, ya no habrá problema. Pero que mientras me quiere aquí, que viva para Él. Estoy predicando a mi hermano, de verdad. Porque tengo mucha necesidad de tener esta conciencia. Y de que mi día a día no sea el día que me propone el sistema de fuera, sino que mi día a día sea la forma de vivir que me propone Dios, que me manda Dios. Si te toca, pues lo mismo. Que para eso estamos. No quiero hablar más, porque entre otras cosas sería repetirme. Y yo creo que lo que me tenía que decir, me lo he dicho. Así que gracias, Señor.
Amén.